Pláticas amenas, conversaciones profundas y a veces no tanto. Temas de temas, fe, vida, sociedad, cotidianidad y más. En Platicando con Carlos, conducido por Carlos Martínez Gallo. Bienvenidos. ¿No hay Cristo en tu sermón, caballero? Entonces vete a casa y nunca prediques de nuevo hasta que tengas algo que valga la pena oír. Esta frase es del predicador y teólogo inglés del siglo XIX, Charles Spurgeon, y tiene mucho que ver con nuestro tema de hoy. Un predicador dijo hace algún tiempo que llegaría el momento en que necesitaríamos una lupa para encontrar rastros de evangelio en nuestras predicaciones. Porque si es la predicación fiel del evangelio la que puede salvar a la gente, ¿qué pasa si la predicación a la que la gente es expuesta semana tras semana no está siendo fiel a las Escrituras? Si la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿qué es lo que se genera en una persona que todos los días o cuando hay servicio en su iglesia está siendo expuesta no a la predicación fiel de las Escrituras, sino a una suerte de mezcla extraña de versículos fuera de contexto, conceptos de autoayuda, coaching emocional, pensamiento positivo y más? ¿Cómo puedo saber si la predicación en mi congregación es realmente bíblica o no? ¿O solo se usa el nombre de Cristo y algunos versículos como apoyo para exponer filosofías e ideas humanas? En el podcast de hoy vamos a hacer un breve análisis sobre la predicación en Nicaragua. ¿Dónde estamos? Los principales desafíos y hacia dónde vamos. Y para ello hemos invitado a dos pastores, dos estudiosos de las Escrituras, teólogos, maestros de Biblia, que van a venir a apoyarnos en esta plática que queremos abordar junto a usted. No sin antes recordarles que es de mucho apoyo cuando comparten nuestro contenido. Apoye nuestro contenido. Si le parece que es relevante para usted, también lo puede ser para otras personas. Comparta este podcast con sus amigos y familiares. Luego de la pausa, les digo quiénes son nuestros invitados del día de hoy. Amigos, estamos de regreso en el podcast Platicando con Carlos. Hoy, como les dije, vamos a hablar acerca de la predicación en Nicaragua, dónde estamos, los principales desafíos y hacia dónde vamos. Y para ello he invitado a dos pastores amigos, el pastor Jairo López Aguilera, ¿verdad? Él es máster en teología, está con nosotros esta mañana, ya ha estado con nosotros en otros podcasts. Y el pastor Manuel Gómez Delgadillo de la iglesia El Shaddai, además es mi pastor, pues. Ahí nos estamos congregando en la iglesia El Shaddai y estamos contentos de poder conversar con ustedes dos sobre este tema. Dos predicadores de la palabra que sin duda van a poder darnos un poco de luz acerca de este tema. Bueno, primero, ¿cómo están? ¿Cómo están las congregaciones? Gracias al Señor, pues estamos bien, predicando siempre el Evangelio con el reto de tener a Jesucristo como el principal fundamento de la vida cristiana y de la iglesia en general. Pues la dinámica de la iglesia siempre es, una iglesia tiene sus altos y sus bajos, pero siempre caminando firme, pasos lentos, pero hacia adelante. Hacia adelante, así es. Antes de la primera pregunta, quiero dar un contexto, y este contexto es un pasaje bíblico. Está en 1 Corintios 1:21. Y elegí la nueva traducción viviente que dice: ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca le conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Y luego a los Efesios, el mismo apóstol Pablo les dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Parece que todo tiene que ver el que la gente se salve y conozca a Dios con la exposición a una predicación fiel de las Escrituras. Entonces, ¿cuáles son las características de una predicación bíblica basada en estos patrones y cómo diferenciarla de una predicación superficial que no llega al punto medular de presentar lo que Pablo llama, escribiendo a los Efesios, el evangelio de vuestra salvación? Comenzamos con el pastor Jairo. Fíjate que cuando Pablo está escribiendo a la carta de los Corintios, tenemos que recordar que Corinto es una ciudad colonizada por Roma, pero de alma y corazón griego. De tal manera que los ciudadanos de Corinto de alguna manera están bien relacionados o familiarizados con el tema de la filosofía. Y
También Pablo menciona a los judíos que piden señales, a los filósofos que aman la sabiduría. En ese contexto en donde la filosofía griega tiene un concepto de Dios bastante abstracto, un Dios bastante lejano, un Dios que no puede tener sentimientos, un Dios que no puede sufrir, un Dios que no puede sentir. Y ahora Pablo predica que Cristo es Dios, que murió y resucitó, que llevó nuestros pecados en la cruz. Desde el punto de vista de la filosofía griega, esto es una locura. Y cuando se presenta el mensaje de la cruz a los judíos que esperaban a un Mesías empoderado, fuerte, un rey que viene a liberar a los judíos en la era final de la dominación romana, y luego ver a un Jesucristo crucificado, evidentemente que para estas formas de pensar, la cruz es una locura. La síntesis del evangelio entonces sería que Jesucristo murió, que el Señor resucitó, venció el pecado y la muerte, y que ahora a través de la fe podemos alcanzar la gracia y la salvación de Dios. Por eso Pablo en la carta a los Efesios dice, porque fuisteis sellados con el Espíritu Santo cuando creíste el evangelio de vuestra salvación. Entonces, la predicación en la iglesia primitiva era algo sencillo. No era una predicación complicada, era básicamente estos principios elementales. El Señor murió, el Señor resucitó, el Señor va a regresar. Esa es la predicación central, básica, de lo que sería el Evangelio, la palabra buena que viene de Dios. ¿Y qué pasa, Pastor Manuel, cuando nos desviamos de eso tan básico que dice el Pastor Jairo? Hablar de el Evangelio que consta en el sacrificio de Cristo, su muerte y resurrección. Sí, yo creo que a veces las distorsiones o la gente se aparta del texto, creo que a veces por dos razones básicas. Hay gente que lo hace con mala intención, ¿verdad? Es adrede, a propósito saben que no es la verdad central de un pasaje y lo manosean, le imponen su propio significado. Y hay otra parte de gente que, aunque tengan la buena intención, no tienen la herramienta, no tienen el conocimiento, no tienen la experiencia, y entonces distorsionan un pasaje. Dicho de otra manera, el apartarnos de una predicación bíblica puede ocurrir por gente malintencionada, pero también con gente de muy buen corazón, muy buenos cristianos. Pero mal formada, pero digamos. Mal formados, sí. Y yo creo que ese punto es importante y quiero que lo retomemos más adelante sobre la formación y la importancia de hacerlo. Fíjense que un predicador dijo en cierta ocasión, como yo lo mencioné al inicio, que llegaría el momento en que habría que usar lupa para encontrar una gota de evangelio en muchos de nuestros púlpitos. Y otro pastor en El Salvador escribió un artículo de opinión en 2017 en un medio muy importante en El Salvador, y este artículo fue titulado como Púlpitos sin Evangelio. Eso suena como una noticia catastrófica para la iglesia. Pero ahora, es una realidad salvadoreña. ¿Cómo se vive esos conceptos, tanto del buscar una lupa para poder encontrar evangelio y tanto como vivir iglesias que tienen púlpitos sin evangelio? ¿Hemos llegado nosotros? ¿Será que hemos llegado en Nicaragua específicamente, pastor, a esos extremos? Tal vez de manera general podríamos decir que sí. Por mucha influencia externa a la iglesia, ¿verdad? Bueno, la iglesia es el resultado de muchos fenómenos sociopolíticos, sociales, y entonces que afectan a la iglesia si uno no tiene la madurez, de hecho que va a tener mayor impacto. Sí, en nuestros púlpitos a veces carece la predicación del evangelio. Hay púlpitos que están cargados de psicología, que no es mala, ¿verdad? Pero en pequeñas dosis. No es la realidad que el altar, el púlpito, debe estar enfocado en un mensaje bíblico, pero el tema central no debe ser la psicología, como los temas motivacionales. Igual creo que una predicación balanceada debe llevar cierta dosis de motivación, pero no es el énfasis, ¿verdad? Motivar.
Y hay carencia de un mensaje que enfoque el Evangelio tal y como Jesús lo enfocó. Y si pensamos que ese fenómeno de estar frente a un púlpito y no encontrar evangelio, sino encontrar permanentemente autoayuda, es un fenómeno que puede hacer mella como todo, si se hace de forma permanente, recurrente, constante y siempre se está predicando lo mismo. Mire, hablando de la realidad nicaragüense, a mí, francamente, hermanos, me amuina una palabra bastante nica de escuchar mensajes a través de la radio que sencillamente están diciéndole a la gente que, bueno, que se porten bien y que si se portan bien, pues Dios les premiará con unos buenos billetes, ¿verdad? Entonces, de cierta manera, esa realidad que se vive en El Salvador, que Jairo, antes de que empezáramos la grabación del podcast, hablaba incluso de una realidad latinoamericana, es bien compleja y puede tener consecuencias muy, muy difíciil de digerir y que pueden hacer mucho daño a la iglesia. Pero en tu caso, Jairo, ¿cómo ves este fenómeno de iglesias sin púlpito? De iglesias que tienen púlpito sin evangelio. Es interesante saber que después de 20 siglos de cristianismo, en el transcurso de la historia de la iglesia cristiana han habido altos y bajos, han habido momentos en los que Dios ha tenido que despertar ciertos hombres para llamar a la iglesia al orden, para llamar a la iglesia a regresar a las escrituras, y creo que este siglo XXI es uno de esos tiempos en donde Dios tendrá que levantar hombres y mujeres empoderados del Espíritu Santo para hacernos volver a la realidad de la fe cristiana, para volvernos al Evangelio. El centro del culto cristiano tiene que ser la proclamación del Evangelio, la predicación de la palabra. Pero de repente nos encontramos con que el centro del culto ya no es la predicación, sino es la adoración, que no estamos tan preocupados de la calidad del sermón, sino de la calidad de la música, de la calidad de la alabanza, de la calidad de la iluminación, de la calidad de los métodos o materiales que estamos utilizando, y no estamos centrando la atención en la calidad del mensaje que estamos escuchando. Eso nos dice que de alguna manera la iglesia poco a poco se está distanciando de la palabra de Dios, y los creyentes tenemos como centro de vida, fe y práctica la palabra de Dios. Entonces este es un llamado para volvernos a la palabra de Dios, volvernos a la senda antigua. Todo sermón debe estar fundamentado en la palabra de Dios. Los mensajes de autoayuda, de prosperidad, de salud, de finanzas, de repente son más recurrentes que la predicación del Evangelio. Eso tiene una consecuencia lógica. De repente la iglesia dejó de ser el pueblo de Dios, dejó de ser el cuerpo de Cristo, dejó de ser la novia del Señor, y poco a poco se está convirtiendo en un club social. Y tenemos que poner la barba en remojo y volver a las escrituras. Exacto. Y si alguien preguntara, ¿por qué? Lo leímos al inicio. Nadie puede conocer a Dios mediante la sabiduría humana. Y si la gente va a la iglesia porque quieren conocer de Dios, quieren adorar a Dios, una exposición sucia o una exposición distorsionada a las escrituras no va a dejar que la gente vea a Dios. Por ende, la gente no va a poder adorar a Dios porque no se puede adorar lo que no se conoce. Y mientras no hay escritura en los púlpitos, pues no habrá una congregación que conozca a Dios y pueda adorar a Dios en espíritu y en verdad. Hay un pasaje que me gusta a mí en 1 Corintios 1, 22 y 23. Dice el apóstol Pablo, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero
Me encanta la palabra pero, porque muestra una contraposición a lo que están buscando los judíos y los griegos. Los judíos buscan señales, los griegos buscan sabiduría, dice el apóstol Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Eso es. Hay una contraposición, Pastor Manuel, entre ofrecer a la gente lo que quieren oír y darles lo que el Evangelio de verdad ofrece. Sí, porque darle a la gente lo que ellos quieren oír es básicamente es malformar a la iglesia, ¿verdad? La gente quiere escuchar palabras que soben su pecado, que le diga está fallando, pero no importa, ¿verdad? Y básicamente que lo contempla. La palabra predicar a un Cristo crucificado de alguna manera siempre nos va a confrontar. O sea, estamos claros que todos de alguna manera fallamos, todos de alguna manera somos pecadores y siempre debemos venir a la cruz, debemos de venir a Cristo para confesar nuestra falta y diariamente reivindicarnos. Pero el mensaje de Jesús en el altar es fundamental. Ahorita recuerdo que uno de los principios de Martín Lutero se conoce como el principio cristológico. Y es que Cristo debe ser encontrado en las Escrituras. De hecho que el otro reformador famoso después de Lutero es... Calvino, sí, Calvino. Se distancia un poco del exégesis de Lutero porque Calvino decía que no en todos los salmos, por ejemplo, estaba la figura de Cristo. Pero algunas de las diferencias menores, pero la posición de Lutero era esa, que Cristo debe ser encontrado en todos los pasajes de la Escritura, incluyendo los salmos, por ejemplo, decía. Y de ahí los salmos mesiánicos que se hablan. En el púlpito cristiano actual debe ser así, ¿verdad? En cada porción de la Escritura nosotros debemos de ver a Cristo y debemos de enfocar a Cristo. A mí me llama la atención porque dice que los judíos buscan señales y los griegos buscan sabiduría. Quizás no hay nada de malo en buscar sabiduría, ¿verdad? Y buscar ver una señal que me apunte a Cristo. Pero el tema es que cuando un pastor, que no puede estar viendo ahorita, un predicador, se sienta a preparar un mensaje, ¿qué debe tener en mente? Lo que la gente quiere oír, bueno, mi congregación está pasando por esto y esto y esto y esto. Hay bastantes problemas con los matrimonios, voy a predicarles sobre matrimonio. Tuvimos un podcast con un pastor y yo le preguntaba cuál era el principal consejo que le daba a los matrimonios en crisis, a punto del divorcio, y él decía, les predico el evangelio. Porque al final eso es lo que la gente necesita. Pero volviendo a la pregunta, Jairo, cuando me siento a preparar el mensaje, ¿qué debo tener en mente? ¿Lo que sé que mi gente quiere oír o lo que el evangelio le ofrece? Fíjate que un sermón bíblico no necesariamente es aquel que utiliza un texto bíblico, una lectura bíblica para iniciar un discurso o una charla. Desde mi perspectiva, un sermón bíblico es aquel que toma una porción de la Escritura y expone las verdades que la porción de la Escritura trata de transmitir. Para mí eso sería un sermón bíblico. Ahora bien, el predicador, el que va a exponer la palabra de Dios, debe pedir al Señor que revele cuál es la necesidad más importante de la congregación entera. Y no hay nada de malo en conocer cuál es la necesidad de la congregación. Puede ser conocida o el Señor te puede iluminar con el Espíritu Santo sobre la necesidad de la congregación. Pero eso dista mucho a lo que la gente quiere oír, porque la Escritura misma dice que iban a tener comezón de oír, ¿verdad? Y vendrían maestros conforme a sus propias concupiscencias. El predicador debe estar bien consciente de que su trabajo es sumamente importante y que tiene una responsabilidad delante de Dios y de parte de Dios de proclamar las verdades que el texto bíblico quiere transmitir. Eso guste o no guste a la audiencia. Fíjate que cuando Pablo escribe ese texto en Corintios, a los Corintios,
En el contexto del siglo I, proclamar que Jesucristo es el Señor es una proclamación bastante peligrosa. Peligrosa porque en ese contexto en donde el Imperio Romano domina el mundo y el paganismo tiene control religioso, hay muchos otros señores y el César es uno de los señores y el César es el Señor. Y anunciar a Jesucristo como el Señor es como quitar el lugar de César y poner a Jesucristo. Ya eso es peligroso en ese contexto porque estás trastocando la filosofía política de un imperio, de un poder, de una dominación, y es por eso que los creyentes del siglo I, siglo II, siglo III, lo relata la historia del cristianismo, sufren la persecución de parte del imperio. Entonces, proclamar que Jesucristo es el Señor en este contexto del siglo XXI sigue siendo igual. Hay gente que sigue pensando que el evangelio es una locura, hay gente que tiene otros señores, y proclamar a Jesucristo como el Señor siempre va a traer consecuencias para quienes predican a Jesucristo crucificado. Sobre eso mismo Sí. de si debemos de predicar lo que la gente quiere escuchar o no. En el tiempo de la Reforma, uno de los pensamientos de Lutero era que la iglesia, como la iglesia era la iglesia tenía el control de lo que se debía enseñar, ¿verdad? Básicamente la iglesia se consideraba que ellos eran los intérpretes oficiales de la escritura y la iglesia tenía el control de quienes podían interpretar la Biblia o no. Entonces Lutero, un reclamo a eso, al control de la iglesia sobre la interpretación de la Biblia, Lutero dice, la iglesia no debe enseñar lo que dice la Biblia, dice. Entonces uno se queda como, ¿entonces qué? Dice, la iglesia no debe enseñar lo que dice la Biblia, sino que la Biblia le debe enseñar a la iglesia lo que tiene que mostrar, ¿vale? Lo que tiene que enseñar. Entonces, no es la iglesia la que tiene que determinar, voy a enseñar esto y esto y esto, sino que es la Biblia la que nos dice a nosotros lo que debemos de enseñar. A propósito de eso, pastor, hay dos conceptos. Usted ha sido maestro de hermenéutica, homilética y todo esto que tiene que ver con la predicación. Hay dos conceptos sobre los que estuve leyendo, que es exégesis y eisegesis. Denos ejemplos, ¿qué es cada uno de estos conceptos? ¿Cuál tiene o cuál debe de predominar en nuestras predicaciones y de qué forma hacerlo? A lo mejor hay algún predicador, alguien que ama mucho la predicación, pero que no tiene muy poca formación, como hablamos al inicio. Háblanos sobre estos conceptos. Okay. De manera sencilla diría que la exégesis es extraer, ¿verdad? Y lo pudiéramos definir con otra palabra, explicar. Entonces, lo que hace el predicador en una exégesis bíblica correcta, aplica diferentes métodos de estudio de las escrituras y trata de respetar el sentido que tiene el pasaje. Entonces, extrae los principios del texto, para eso debe estudiar el contexto histórico. Hay una serie de preguntas que todo intérprete tiene que averiguar sobre el versículo para poderlo interpretar, quién lo escribió, dónde lo escribió, bajo qué contexto histórico-cultural, bajo qué condiciones. Entonces, cuando uno responde todas esas preguntas, uno tiene mayores elementos para poder interpretar un texto. Extrae la verdad esencial, separando lo cultural de lo doctrinal, y expone lo doctrinal, ¿verdad? Eso es exégesis. Y el exégesis básicamente es, yo voy a la escritura ya con un concepto preconcebido y le impongo al pasaje, básicamente le impongo al pasaje mi interpretación. Y bajo ese concepto de exégesis, cualquier pasaje de la Biblia puede decir lo que yo quiera. Un texto fuera de contexto. Así es. Hablando sobre eso, Jairo, hay un pasaje en el que Pablo dice de que este tesoro, esta predicación es como un tesoro puesto en vasos de barro. Y se hace así, dice Pablo, para que la excelencia sea de Dios
y no del hombre. ¿Cómo hago para poder lograr que mi predicación muestre evidentemente que en todo la gloria es de Cristo y no del vaso de barro, digamos? En el contexto que Pablo está escribiendo este pasaje, más o menos así en líneas generales, tiene que ver con la defensa de su ministerio, de su apostolado, el tema de las divisiones en la iglesia de Corinto, y tener a Cristo como el centro de nuestra vida y de nuestra predicación y de nuestro ministerio, nos recuerda que somos eso, ministros. Ministro es una palabra que tiene la connotación de uno que está remando en el fondo de un barco, los remeros de los barcos que se encargaban de que obviamente el barco se movilizara, eran como el motor de carne de los barcos antiguos, y era una profesión, si podemos decir profesión humillante, pues porque eran esclavos, y por eso la palabra vino a connotar servidor, el sirviente, alguien que no tiene gloria. Pues porque nosotros no tenemos gloria por nosotros mismos. Los reformadores entendieron muy bien eso. Y durante la Reforma Protestante, por lo menos los primeros 200 años después de la Reforma, la Iglesia acuñó una frase, solo Cristo, solo Cristo, y luego otra frase que es Soli Deo Glori, o solo a Dios la gloria. No, porque eso nos recuerda que nosotros no somos lo importante, que lo importante es el Señor. Y como dicen los escritores del Nuevo Testamento, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Un predicador decía de que si después de que usted expone la escritura la gente termina hablando más de usted que del mensaje, que de lo que recibieron de Dios, preocúpese, porque puede ser que usted los maravilló con su capacidad oratoria, pero no les llevó el mensaje que ellos necesitaban. Sí, pastor. Sí, pensando un poquito en esto de cómo uno puede traer, creo que desde el proceso de la predicación, de la preparación de la predicación en sí, ya desde ahí el predicador tiene una actitud si va a honrar a Jesús o no. Por ejemplo, la dependencia, ¿verdad? Tomar el tiempo adecuado para preparar una prédica, tomar el tiempo adecuado para orar a Dios y poner ese mensaje en las manos de Dios. Desde ahí ya uno, como predicador, desde ese grado de dependencia ya uno empieza a darle la gloria a Dios en la prédica. Y la otra manera que yo creo que es cuando ya uno está frente a la gente es en la medida que hablamos menos de nosotros, ¿verdad? Estamos atribuyendo toda la gloria a Dios. De hecho que predicar es un asunto complejo, pero que requiere dependencia. Imagínese que uno como predicador invierte cualquier cantidad de horas preparando la prédica. Y yo estoy seguro que a Jairo le ha pasado, a Carlos también. Y de pronto uno como predicador cree, este mensaje va a pegar. Y no pegó como uno, o uno no lo expuso como uno consideraba. Invirtió cualquier cantidad de horas. Y otras veces pasa a la inversa. Uno cree que hay una prédica que no tiene mucho, pero cuando uno está ahí en el altar, Dios permite que uno lo exponga. Creo que eso lo hace Dios también para que nunca dejemos de depender de Él. Sí, definitivamente. Bueno, estamos cerrando ya. Solamente quiero hacer este comentario y pedirle su opinión a ustedes. Un pastor en El Salvador escribió acerca de los principales desafíos que enfrenta la iglesia en cuanto a la predicación en ese país centroamericano. Y dice que los principales desafíos son el enfrentarse al liberalismo teológico, aquellos que predican reduciendo a las escrituras simplemente al mensaje moral y ético, nada más. Para ellos la Biblia es eso, el mensaje moral y el mensaje ético. También enfrentar la predicación, que tiene que ver con el libertinaje. Gente que predica que el amor y la gracia de Dios les permiten vivir como quieren. Y finalmente lo que le llaman el neopentecostalismo, que
no es lo mismo, dice este pastor, que nuestros hermanos pentecostales. Los neopentecostales son congregaciones, no iglesias, que creen y promueven en la teología de la retribución, es decir, la teología de la prosperidad, en las nuevas revelaciones, más que en la Biblia, es decir, experiencias místicas, y apóstoles y superpastores venerados, anhelo por dinero, fama, buena imagen y poder. ¿Tiene algo que ver esta realidad con la realidad nacional aquí en Nicaragua? ¿Qué dice Jairo? Yo diría que más que una realidad salvadoreña, es una realidad general de toda la iglesia latinoamericana, ya que los fenómenos que se están describiendo acá son fenómenos del cristianismo todo. El liberalismo teológico es algo que está afectando todos los sectores del cristianismo, incluso los sectores católicos. Y cuando hablamos del liberalismo teológico, estamos hablando de un movimiento antropocéntrico que pone al hombre como el centro, y por eso el mensaje tiene que ver con que el reino de Dios se está construyendo en la tierra en la medida que los hombres somos más buenos, somos mejores, y en la medida que nos estamos educando. Evidentemente la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial frenaron un poco este antropocentrismo, y en el desarrollo de la teología eso vino a detener un poco el avance de esta forma de pensar. Ellos piensan que los milagros no son milagros, no ocurrieron, el Señor Jesucristo no resucitó entre los muertos. Es decir, las verdades claves del Evangelio no son verdades, son mitos, son leyendas, son cuentos que la iglesia se inventó alrededor de la persona histórica de un tal Jesús de Nazaret. Eso es liberalismo teológico. En cuanto a el neopentecostalismo y el pentecostalismo clásico, acá hay una línea bien delgada. El pentecostalismo clásico es aquel que está fundamentado en 4 principios básicos: Cristo sana, Cristo salva, Cristo bautiza con el Espíritu Santo y Cristo viene pronto. Luego, cuando ya se cambian estos énfasis de predicación del pentecostalismo clásico y comenzamos a ver mensajes de autoayuda, mensajes de prosperidad, la confesión positiva, el reino aquí, ahora, el tema de los megapóstoles, el tema de las nuevas revelaciones sustituyendo la verdad de la Escritura, entonces ya no es pentecostalismo, es un movimiento que está premiando al cristianismo en general. Y en ese sentido tenemos que ponernos alertas y comenzar a enseñar las verdades de la Escritura, que son las que van a frenar todo este tipo de movimientos y enseñanzas raras y extrañas, y en algunos casos heréticas. Bueno, y entender, pastor, que una realidad que también nos toca aquí en Nicaragua, y enfrentar este tipo de cosas no es cosa sencilla, como estábamos hablando también antes de la grabación, porque son cosas que podemos ver en muchos púlpitos nicaragüenses, nacionales, podemos escuchar a través de la radio. ¿Y qué puede hacer entonces la iglesia y los predicadores, pastor, para cambiar ese chip, digamos, y empezar a hacer las cosas de una manera diferente? En principio diría que hay que formarse teológicamente. Hay que buscar cómo formarse, ir a un instituto o de alguna manera estudiar teología de manera formal, ayuda muchísimo. Y en segundo lugar, yo creo que la iglesia ha estado dedicada más a la predicación y necesitamos también enseñar. Por ejemplo, la Biblia mucho habla de Jesús, que Jesús recorría las ciudades enseñando y predicando. Y me encanta ese orden, que dice primero enseñando. Yo creo que la iglesia necesita enseñar, no solamente predicar, ¿verdad? Buenísimo. Bueno, estamos llegando al final, no hay tiempo para más. Quiero agradecerle al pastor Jairo y al pastor Manuel por haber estado con nosotros hablando de este tema, y esperamos de verdad que para usted haya sido de edificación. Necesitamos cada día exponernos a una predicación fiel de las Escrituras, y es nuestro deseo que cada día hayan más congregaciones crecientes en las que se esté exponiendo fielmente
la predicación de la palabra del Señor, así como está escrita, y que muchas iglesias sigan creciendo en ese sentido. Vamos a dejarles en la descripción para que ustedes vayan a buscar algunos institutos. Esta es una pregunta pero ya no me va a dar tiempo de hacerla, pero sí vamos a dejar para la gente que esté interesada en formarse teológicamente, ¿verdad? A lo mejor ustedes luego me dan algunas sugerencias que podamos compartir con la gente que estén interesados en buscar un instituto, que vayan a aprender las escrituras, a lo mejor ahí donde da clase Jairo, ¿verdad? Fíjate que sí, yo recomiendo, ¿cómo no recomendar mi casa? Yo recomiendo la Universidad Martín Lutero en primera instancia, ¿verdad? La sede acá en Managua, pero también los institutos bíblicos de Asambleas de Dios, que están diseminados por todo el país. Tenemos 32 institutos bíblicos donde usted puede estudiar el bachillerato en teología, y en la Universidad Martín Lutero, ahí también le recibimos con las puertas abiertas para que usted se forme de manera intelectual, pero también de manera espiritual en el estudio de las escrituras, que eso le va a ayudar a mejorar su predicación y su enseñanza. Cómo no. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Nos encontramos la próxima semana con un nuevo tema. Pláticas amenas, conversaciones profundas y a veces no tanto. Temas de temas, fe, vida, sociedad, cotidianidad y más. En Platicando con Carlos, conducido por Carlos Martínez Gallo.